por eso que estamos con la titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la contadora Blanca Juárez. Contadora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Nos podría explicar un poco acerca de qué se trata esta ley de emergencia? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que efectivamente desde que se hicieron los primeros anuncios de que iba a salir una ley denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, el Estado, empezó a trabajar en todo esto y abordando diferentes materias. Es decir, tenemos materia financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, tarifaria, sanitaria y social. Es un abanico tan grande donde, por supuesto, día a día tenemos referencia a distintos tipos de información y distinta temática. Por supuesto que los temas que más han llegado a la comunidad y los que tal vez han tenido mayor difusión desde el inicio han sido el famoso tema del dólar, de un nuevo valor del dólar. Un dólar que sería incrementado en el 30% para todo aquello que sería dedicado al turismo o compras que se hicieran en el exterior, a través de tarjeta de crédito, débito o en la misma adquisición de dólar, a pesar de que hay el cepo, se van a comprar con este 30%. Esto también un poco porque inquietó a la gente, había gente que ya tenía preparadas sus vacaciones y quería saber cuál iba a ser el comportamiento, y como también se empezó después posteriormente a aclarar de que esto iba a afectar no solamente a quienes salieran afuera, sino también a quienes compraran sobre plataformas que tienen residencia en el exterior, hicieran algún tipo de compra para traer algún bien o servicio al país, eso también estaría grabado de la misma manera. En ese sentido, esta mañana también se aclaraba de que todos los pasajes que fueran al exterior, pero comprados a las Aerolíneas Argentinas, a la empresa del Estado, o a las low cost, no se les estaría aplicando este 30%. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la ley ya se sancionó, salió, lo que está faltando es su publicación oficial, que se estimaba que tenía que ser en el día de hoy, y bueno, y a partir de esto, como toda ley, necesita una reglamentación. Entonces, hay muchas cuestiones que por ahí salen o surgen de especulación o de presunciones o de trascendidos que tienen sobre el mismo tema de la ley. Así que día a día estos temas se van aclarando, y el otro tema es el que ustedes recién anunciaban, que tiene que ver con todos los jubilados. ¿Cuál va a ser la situación de los jubilados? Y lo claro está que durante 180 días no se va a tocar la movilidad de las jubilaciones, es decir, que eso se va a mantener en ese statu quo, excepto un determinado sector que ya también se aclaró en el momento en que se analizaba el tema de la ley, que tiene que ver con los docentes universitarios, primarios, secundarios, o sea, de todos los niveles, también las pensiones que tienen que ver con la gente que trabaja en el Poder Judicial Federal. Entonces, estas cuestiones sí son las que tal vez por ahí produjeron cierta sensación de injusticia, porque cuando estamos hablando de un sacrificio se tiene que hablar de todos los sectores, pero de todas maneras anunciaron este bono. Este bono de los 5.000 pesos tampoco es para todos los jubilados, sino para aquellos que están cobrando la mínima, que va de 14.900, pero que va a tener un techo que va a ser 19.000 pesos. Es decir, que lo va a recibir también dentro de los jubilados una determinada población. Es decir, que aquel que gana 20.000 pesos no lo estaría recibiendo al bono. Y a su vez, si hubiera alguien que está cobrando 15.000 pesos, va a cobrar un bono de 4.000, no de 5. Esas son las cuestiones que entendemos nosotros en estos días se van a estar aclarando y explicando, bueno, más allá de las otras cuestiones que en cuanto a lo que es asistencia social, a quienes están recibiendo planes y la UACH, o sea, la asignación universal por hijo, van a recibir el bono, porque lo que se está pretendiendo es incentivar de alguna manera el consumo. Lo escuchamos al presidente Alberto Fernández decir, bueno, los que tienen un poco más tienen que aportar un poco más, y a esto también se refería cuando se empezó a hablar del dólar turista, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas personas que quieren ahorrar, que tienen la posibilidad de comprar 100, 200 dólares al mes para tener una capacidad de ahorro? También van a tener que pagar el 30% más de impuestos. Así es, efectivamente. O sea, el 30% va no solamente al que tiene al que quiere viajar o el que tiene que pagar alguna deuda de servicios o atesoramiento, por ejemplo, en el exterior, sino va para todo aquel que quiere ahorrar. Nosotros no nos olvidemos que ya hace un tiempo atrás, después de las PASO, se puso un cepo donde podemos adquirir nada más que hasta 200 dólares. Esos 200 dólares que ellos le llaman para atesoramiento o ahorro, también van a llevar el 30%. Esto también lleva a que en lo que sería el mercado cambiario, si bien tenemos un dólar oficial, que es el que se está manejando a través de los bancos, tenemos un dólar paralelo o blue, también
también tenemos este dólar que está referido al tema del turismo, que se ha dado en denominar el impuesto país. Y después también tenemos el contado contra liquid, que es el que están utilizando los importadores y exportadores. Pero esto ha llevado a un abanico bastante abierto del tema de la cotización de la moneda extranjera, que a su vez también genera cierto tipo de especulaciones, y no nos olvidemos que cuando hay movimientos en el dólar, en este caso en particular el que se va a producir en el paralelo, también va a gravitar directamente sobre la inflación que tiene el país. Ahora, lo que ellos están justificando es que este impuesto al país va a estar destinado al ANSES y al PAMI. Entendemos que es de alguna manera para poder balancear los ingresos del PAMI y del ANSES, en el sentido de que estábamos escuchando que hacían anuncios que van a bajar las tasas de los préstamos que se le habían dado a los jubilados, a las personas que tienen distintos tipos de planes y recurrieron a un tipo de préstamo, que también durante 3 meses, los 3 primeros meses del año 2020, no se van a estar pagando esas cuotas. Bueno, de alguna manera hay que balancearlo, y lo que entienden en esto que le llaman la solidaridad, y sobre todo apuntando a quienes tal vez tienen la posibilidad de comprar moneda extranjera o viajar al exterior, sería que ese impuesto que se recaude pase al PAMI y al ANSES. Tiene muchas arterias esta ley de emergencia, pero ¿cuál es la proyección que se hace a partir de la economía con la implementación de esta ley, y también qué es lo que tiene que esperar la sociedad? Bueno, ellos, digamos, al hablar de este paquete tan macro, no nos olvidemos de que si bien el eje central, más allá de todas las materias que aborda, es el económico, nos vemos que todo da vuelta alrededor de un eje central que es la materia tributaria, o sea, la parte de los impuestos. O sea, se arranca hablando de una moratoria para tratar de alivianar la presión fiscal que estaban teniendo las pymes, y que muchas de ellas habían planteado ya hasta una cesación en sus actividades fruto de la situación que tenían de deuda para con el fisco. Hablan de 120 cuotas. Siempre las moratorias se refieren en términos generales a condonación de intereses y multas, pero estábamos viendo que esta mañana ya se hacían ciertas aclaraciones. Las multas siempre y cuando el capital estuviera cancelado, si no la multa continúa. En el tema de las tasas de intereses y los intereses también se van a analizar, y se va a ver, por ejemplo, la condonación total de los intereses en el caso de deuda de autónomos, y después se tiene que ver qué es lo que sucede con el resto de los tributos. Lo cierto es de que la primer cuota se estaría pagando en el mes de junio de este año 2020, que las deudas que pueden ingresar son las que vencieron hasta el 30 de noviembre de este año, es decir, que abarca, digamos, un periodo más amplio del que teníamos con el anterior plan de pago, que también era de 120 cuotas, y bueno, y eso, del hecho de tener que pagar 6 meses después y acomodar las tasas de interés en el tema de deuda, seguramente que va a alivianar un poco a las pymes también, ¿no? Pero después también se habla del tema de retenciones, que esto es un tema que toca a un sector también muy sensible de la actividad económica, que es la parte agropecuaria, donde ellos dicen no haber sido consultado en los términos en los que se había planteado esto, porque se vuelven a aumentar las retenciones, y sí se habla de una cierta estratificación para no poner en un pie de igualdad a todos los productores, porque no es lo mismo los grandes pools de exportación que los pequeños productores. Entonces van a dar un tratamiento especial a aquellos que están por debajo de las 600 hectáreas. La gente común, la gente que tiene que ir todos los días al mercado a llevar comida a su casa, se pregunta, ¿se van a venir más aumentos o se va a estabilizar un poco la economía? En principio ellos hablan de un congelamiento de las tarifas, de todo lo que tiene que ver con los servicios. Bueno, en principio siempre esos aumentos se trasladan directamente a los precios. Si no se va a tocar todo lo que tenga que ver con la parte energética, ni tampoco la parte de combustible, y en el caso particular, por ejemplo, nosotros del norte, donde siempre hacemos referencias de que cuando se toman este tipo de medidas se tiene que tener muy en cuenta las asimetrías que hay en las economías regionales. Para nosotros cualquier tipo de aumento en el tema de combustible nos afecta, porque cualquier tipo de bien o de servicio tiene que llegar a través de un transporte. Entonces, en este sentido, dicen mantener durante 180 días esta situación, pero donde siempre hay que tener cuidado cuál es el impacto que tiene en realidad el dólar sobre esa economía, digamos, doméstica, donde lo percibe el usuario cuando día a día va y se presenta en la góndola y trata de ver si el dinero que tiene le rinde o no. También hablan de digamos, un incremento salarial a los efectos de tratar de equiparar esta cuestión del poder adquisitivo de los salarios de bolsillo. La verdad, contadora, muy clara en los conceptos. Agradecemos que haya estado aquí con nosotros explicándonos un poco más acerca de esta ley de emergencia, y seguramente vamos a estar consultándola en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Ya continuamos con más información.